Hermanos y hermanas, gracias al Señor que podemos encontrarnos una mañana más, un domingo más, para seguir compartiendo estas reflexiones en torno al libro de Hebreos. Hoy quisiera proponerles una reflexión a la que he denominado el dominio del crucificado sobre todo lo que existe. Vamos a ir dándonos cuenta cómo en este segmento de Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, se produce este efecto paradojal de mostrar cómo el gran dominio sobre todo se atribuye al crucificado. Vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9. Dice así: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. La sección que hoy estamos estudiando avanza un poco más respecto de las anteriores en expresar la superioridad de Jesús respecto de cualquier otra revelación que haya habido antes de su venida. En la sección de hoy veremos que no solo es superior producto de su propia esencia, su carácter de hijo, sino que también es superior porque todo está sometido a su dominio. Vamos a rescatar de acá algunas características específicas de este texto donde se muestra este dominio y este dominio del crucificado en este nuevo mundo, y vamos a sacar de ahí también algunas consecuencias prácticas. La primera característica que se presenta acá, que es muy visible para todos nosotros, es muy interesante: el mundo venidero no está bajo el dominio de los ángeles. Una declaración interesante que se funda en el versículo 5. Miren ustedes el versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. La primera pregunta que surge acá es: ¿cuál es el mundo venidero del que estamos hablando? En los versículos anteriores, el epístola a los hebreos nos ha mostrado el cambio cósmico que se ha producido por la irrupción del Hijo de Jesucristo en el mundo. Si el universo contaba ya con una revelación mediada por profetas, mediada por ángeles o eventos de todo tipo, Hebreos dice que en estos tiempos finales el universo cuenta con una revelación del propio Hijo de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 1: en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Se trata, ya lo decíamos en ese momento, de una revelación superior, cuanto superior es también su naturaleza de hijo.
y la posición de dominio que se ha manifestado en esta nueva revelación. En el capítulo 1, versículo 13, habíamos leído en su momento: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El mundo venidero del que venimos hablando, como dice el escritor de la epístola, alude al mundo tal como lo encontramos ahora que el Señor está sentado a la diestra de Dios. El mundo tal como se nos revela en la irrupción del Hijo en el mundo. En otras palabras, se trata de nuestro mundo al cual el Hijo ha descendido. De este mundo, que se expresa como el mundo venidero, de este mundo se dice que no está bajo el dominio de los ángeles. En la versión griega del Antiguo Testamento, que se denomina Septuaginta, y que parece haber sido la que el escritor de la epístola a los hebreos conocía, dice en Deuteronomio 32:8: cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando Él separó a los niños de los hombres, Él estableció las fronteras de los pueblos de acuerdo al número de los ángeles de Dios. Esta es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, que era la popular, la más conocida en la época en que el Nuevo Testamento se está escribiendo. Por lo tanto, esto es lo que lee aparentemente el escritor de la epístola a los hebreos. Para la religión de los tiempos de Jesús, entonces, el mundo estaba distribuido entre ángeles que parece ser que dominaban ciertos territorios diversos. Algo parecido a esto uno lee en el libro de Daniel. Pero para el escritor de la epístola a los hebreos, eso se acabó. El mundo del tiempo final, el mundo inaugurado por el descenso de Jesús, por el descenso del Hijo, por la irrupción del Hijo en la historia, del que estamos hablando, ya no está bajo el dominio de los ángeles. Y entonces, ¿quién domina? Para responder a esa pregunta, el escritor de Hebreos, siguiendo los métodos propios de la lectura de la Escritura en su tiempo, se apropia de una descripción del ser humano que aparece en el Salmo número 8. En el libro de los Salmos, el Salmo número 8, los versículos 4 al 6. Y se apropia de esa descripción del ser humano y la aplica a Jesús. A Jesús en cuanto Dios encarnado, a Jesús hombre. Dice los versículos 6 al 8 de Hebreos capítulo 2. Como alguien ha atestiguado en algún lugar. Hebreos no se preocupa en decir dónde está la cita que está citando. Simplemente dice, como alguien ha atestiguado en algún lugar, y aquí cita el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Para que en él pienses. ¿Qué es el ser humano? Para que lo tomes en cuenta. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Y explica, si Dios puso bajo él, bajo este ser humano, todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Para el escritor de la epístola a los hebreos, este que visiblemente, que humanamente fue hecho un poco menor que los ángeles, pero que fue coronado de gloria y de honra, y a cuyo dominio se sometió todo, no es otro sino Jesús, el Hijo de Dios, cuando entra a este mundo y es hecho hombre.
poco menor que los ángeles. Esta es una forma en que los sabios de Israel, los maestros de la palabra de Dios en su tiempo, usaban sus sagradas escrituras. Así que nuestro escritor aparentemente es conocedor de esos métodos de estudio bíblico, entonces se apropia de este texto que habla del ser humano en el libro de los Salmos y lo aplica a Jesús hombre. Ahora, al escritor le parece bien hacer dos precisiones para que no queden dudas por si alguien las tenía. Primero, no hay algo que quede fuera del dominio de Jesús. Todo es todo. Verso 8, miren. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Es importante para el escritor mencionarlo. El ser humano del salmista, del texto fuente que está usando nuestro autor, domina sobre todo lo creado en la tierra. Pero el Dios hombre del que habla Hebreos no conoce límites en su dominio. Todo está bajo su control. Por eso decimos, es como que él nos quisiera decir, todo es todo. La segunda precisión que le interesa hacer al escritor de Hebreos es que este dominio aún no es completamente visible. También en el versículo 8. Ahora bien, dice, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. El escritor es consciente de que el dominio del que está hablando todavía no es completamente visible por el momento, lo cual nos lleva a nuestro punto final. ¿En qué se manifiesta su gloria? Miren el versículo 9. Sin embargo, vemos a Jesús, el que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. La Biblia está llena de la gran paradoja de la historia. La gloria de Dios se manifiesta en la fragilidad de la muerte. Insistentemente vemos en el Nuevo Testamento esta idea de que el Dios se hace carne y en su condición humana vemos su gloria. Se trata de la gloria de Dios que se manifiesta en la fragilidad de la muerte. Una muerte que también paradojalmente, pudiendo haber significado el fin, pudiendo haber significado la derrota de la vida, significa en cambio el inicio de lo nuevo, el dominio del crucificado. El dominio de Jesús, digamos para finalizar nuestra reflexión de esta mañana, ocasiona, a mi juicio, dos reacciones diferentes dependiendo de quién reciba el anuncio del dominio de Jesús. Por un lado, es un anuncio que ocasiona terror o que ocasiona ira incluso. Los poderes temporales de este mundo solo suelen no gustar del anuncio cristiano que les recuerda que también ellos están sometidos al crucificado. No son autónomos, no pueden regirse autónomamente, no importa cuánta ley se invente y se cree para justificar lo que los poderes temporales están haciendo. Siempre el crucificado está por sobre ellos y tendrán que rendir cuentas. Estos poderes son los que creyeron haber vencido cuando crucificaron al Señor.
aunque en realidad lo que estaban haciendo era desencadenar un desarrollo de la historia donde nunca más tendrían el control. La muerte de Jesús es la libertad de todos los pueblos de la tierra, y esto ocasiona desagrado, molestia, odio hacia el crucificado en los poderes temporales. Pero por otro lado, este es también un anuncio que ocasiona esperanza. Todos aquellos hombres y mujeres, grandes y pequeños, fuertes y débiles, que han alcanzado el beneficio de la muerte o que han sido alcanzados por este beneficio de la muerte de Jesús, que es un regalo, pueden confiar en que quien lo domina todo no es otro sino el Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha entrado en la historia y que ha sido crucificado en nuestro favor. Solo el Señor tiene en su mano el destino de nuestras vidas. Y en este último punto quisiera decir que la superstición ha hecho mucho daño a las personas. Muchos viven todavía aterrados por poderes demoníacos, por dominios angelicales. Hubo un tiempo en que se metió en la vida de la iglesia esta idea de que había espíritus que controlaban ciertas regiones, ciertos lugares, ciertas casas, incluso los espíritus territoriales. Y en el último tiempo han surgido estas teorías conspirativas que hablan del establecimiento de nuevos órdenes mundiales. Las personas viven aterradas. Si no es de demonios, será de ángeles, y si no es de ángeles y demonios, será de personajes poderosos de este mundo. En este punto conviene decir que es necesario reforzar la convicción cristiana de que no tenemos múltiples señores. No estamos dominados por ángeles o demonios. Hay un solo Señor de la historia que ha descendido para gobernarlo todo. Ni los poderes humanos temporales, ni los poderes angelicales o demoníacos, sino Cristo es quien está sentado a la diestra de Dios, y todo ha sido sometido bajo sus pies. Todo ha sido sometido a su dominio. Así es que podemos vivir en paz y podemos vivir en esperanza. Y esta historia se convierte precisamente en la buena noticia para quienes han vivido y siguen viviendo con una conciencia esclavizada a cada nueva teoría, a cada nuevo poder que se levanta en el mundo. Y nosotros debiéramos ser los comunicadores de que frente a todo poder que se levante, temporal, angelical, demoníaco o lo que fuere, seguirá el crucificado, dominándolo todo, porque todo ha sido sometido bajo sus pies. Oremos al Señor. Señor, gracias porque podemos afirmar, Señor, esta antigua transmisión según la cual el Hijo entró en la historia y así visiblemente hecho poco menor que los ángeles. Todo ha sido sometido a Él, porque en su crucifixión ha beneficiado a todos. Señor, estando el Señor resucitado, sentado a la diestra tuya, Padre, queremos nosotros ser fortalecidos también en esa convicción. Queremos vivir con miedo, queremos confesarte como el Señor de la historia, queremos reclamar esa esperanza y esa confianza y vivir la vida en medio de nuestras propias luchas, en medio de nuestras aflicciones, Señor, como una vida de sometimiento a ti.
donde no son otros los que la controlan, sino donde eres tú, Señor, el que lo gobierna todo. Especialmente gobierna en nuestras vidas, especialmente gobierna en nuestras familias. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.